muy fuerte, ¿eh? Bienvenidos a Bíblicamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Un abrazo muy grande, una vez más, Bíblicamente. Lunes 5 de octubre, ya ha pasado otro mes, así que a solo 2 meses de terminar el año. Increíble cómo ha pasado este año. Esperamos que se encuentren bien. Le damos gracias a Dios por un día más estar acá con ustedes compartiendo y contentos de poder ser parte. Hoy, lunes de ministerio, y tenemos un lindo tema, así que antes de adentrarnos en el tema de Iglesia en medio de la pandemia, saludo a mis amigos, a mis hermanos, a Dami, Ale, Seba. Dami, ¿cómo anda todo allá por el sur? Hola chicos, ¿cómo anda Juan? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Espero que con mejor internet. La otra vez salí quedé borrado porque no, falló al final, pero creo que ahora estamos un poco mejor, así que contento de participar. Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, me alegro y esperamos también lo mismo. Están dando el internet, los 4 estamos complicados, así que si en algún momento se tilda la cara de alguno, tápela con una cinta, algo, porque va a ser lamentable la cara, el gesto que va a quedar tildado en su computadora. Bueno, Ale, ¿cómo va todo allá en Perú, Ayacucho? Saludo a toda la iglesia. ¿Cómo está Juan? Saludos chicos. Acá justo estoy viendo en mi celular, aparte de lo que estamos viendo, y quedé tildado yo con casi todo doblado. Pero bueno, se me tildó a mí el internet. Bien, acá estamos bien, gracias a Dios. Contentos también porque la ciudad, nuestra ciudad, ha bajado la cuestión de los casos estos de coronavirus de una manera impresionante. Entonces estamos muy, muy contentos y aliviados por también los trabajadores de la salud que ahora están un poco mejor, así que estamos bien, bendecidos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ale, me alegro, nos alegra esa noticia y de seguro es un refrigerio también ahí para toda la iglesia, ¿no? Recibir estas noticias, así que nos alegramos juntamente con vos, un país que fue azotado fuertemente y que estuvo ahí en los puestos número 1 y recibir estas noticias es algo muy, muy alentador. Sebastián, que nos anticipaba hace un ratito, ¿está muy fuerte el internet o está muy lento? ¿Cómo va todo, Seba, por allá? ¿Cómo va todo por Chile? No, entendiste más. Estoy muy fuerte, dije. Estoy muy fuerte. Muy o sea, fuerte. hoy estoy muy fuerte. Hoy estoy pum para arriba. Bueno, bien, gracias a Dios, contento. Saludando a todas las personas que se van conectando. Y veo que está Enrique ahí entre los que ponen, muchos que van comentando. Enrique desde Haití también. Buenísimo tenerlo. Damián se va a acordar de él. Fuimos, creo que, a comer a su casa. Bueno, y varias personas que se van conectando y contento de eso también. Bueno, buenísimo. Bueno, les pedimos a la gente ahí, como siempre, ahora antes de arrancar con el temita, que compartan, que nos comenten si tienen alguna pregunta, algún dato importante que aportar ahí, coméntenos. Estamos ahí haciendo el programa juntos, 4, pero somos de este lado, pero de aquel lado también sabemos que nos acompaña mucha gente. Bueno, contentos y nos adentramos en este tema el lunes de ministerio y una problemática o una situación más que problemática que se plantea hoy a nivel mundial y que por ser parte de una comunidad o siendo o estando o no, o siendo pastor, siendo miembro, como sea, te toca y te afecta. Así que vamos a charlar un poquito de este tema y lo dejamos a Sebas para que nos adentre acerca de esto tan importante de la pandemia, la iglesia en medio de la pandemia. Bueno, a todos gracias por estar y todos los que van comentando. Hay muchos comentando, muchos que nos ayudan a compartir y eso es muy bueno también porque genera que podamos extendernos más, que la gente pueda escuchar algo sano en medio de estos tiempos tan difíciles. Y bueno, una problemática ministerial como nos toca hoy, el desafío de lo que vimos con la pandemia, algo que no, la realidad es que no hay muchas veces ni siquiera saber hasta qué decir. Va cambiando todo, cambia en todas las esferas. Si uno se pone a mirar, las noticias van cambiando. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Si uno se mete
en las organizaciones mundiales de cualquier tipo, sanitarias o a nivel naciones, no se sabe, se especula con muchas cosas y no hay una certeza en medio de esto. Nosotros queremos volcar una mirada espiritual sobre la realidad de nosotros como iglesia, cómo enfrentar estas situaciones desde los distintos lugares, tanto como pastores, algunos o líderes, y después también desde el punto de vista de la persona que se congrega y que hoy no se puede congregar, que hoy no puede asistir a una reunión y que no a todos le afecta de la misma manera, no todos lo saben sobrellevar de la misma forma, y estas temáticas vamos a hablar. Lo cierto es que en la Biblia no tenemos tampoco una situación como esta. Este es un hecho que ha pasado pocas veces en la historia. No sé si uno tan largo como nos está pasando, de encierro y de lo que vivimos como iglesia, porque hoy vamos a tratar no coronavirus como tal, sino la iglesia en tiempos de pandemia, nosotros como iglesia, cómo hacer posible esto. Y es un problema, es una situación difícil, en donde lo único que tenemos en la Biblia es cuando pasaron la persecución y la gente no podía ni siquiera estar en sus propias casas donde se reunían y tuvieron que cambiar de formas y no tenían un lugar fijo, y persecución que se iba muchas veces mudando de ciudad en ciudad. Y hoy obviamente no estamos en ese tipo de persecución, pero sí quizás en algunos aspectos como iglesia sufrimos ciertas situaciones en cuanto a no tener las posibilidades que teníamos antes de relacionarnos con el Señor de la manera que estábamos acostumbrados. Y en medio de eso queremos hablar, como decíamos recién, desde el punto de vista de los pastores, cómo lo viven, cómo lo sufren, cómo lo llevan, lo que sienten, lo que pasan. Vamos a plantear nuestras situaciones, un poco nuestras frustraciones también, cosas que nos van sucediendo, y después desde el punto de vista del congregante. Y lo primero que nos venía a la mente cuando lo charlábamos con los chicos es que los pastores hoy, en la situación que están viviendo, tienen más actividades que antes. Uno pensaría, no, el tiempo de pandemia tienen menos cosas para hacer. La realidad es que tienen más actividades y más dificultad para interrelacionar a la iglesia, para ser la iglesia. La iglesia, lo bueno de la iglesia o la finalidad de la iglesia cuando fue creada, instituida por el Señor, era la interrelación entre las personas. Y hoy nosotros como pastores nos encontramos en cómo hacer posible para esa interrelación. En medio de eso nos encontramos que tenemos más actividades que antes. ¿Por qué? Porque como lo tenemos que hacer desde la casa, surgen más actividades, más formas, porque no tenemos la posibilidad de hacerlo presencial, de charlas, de consejería, de hablar. Entonces ahora tenemos que recurrir a llamadas de teléfono, a esto, al otro. Y en esto creo que la gente no lo nota muchas veces. Pensamos, no, tienen menos actividades que antes. No, por el contrario, a veces hay más. Incluso te invitan de otras iglesias, porque otras iglesias están tratando, y nos pasa a nosotros que también a veces invitamos a alguien, porque tratar de estar siempre con algo nuevo para que la gente se siga reconectando, reenganchando, y bueno, y todo esto hace que la gente del otro lado dice, no, tienen menos cosas para hacer, y quizás desde el punto de vista del pastor, y ahora vamos a hablar algunas cositas desde el pastor, tienen más actividades que antes. O sea, Ale, ¿qué pensás para su? Sí, ahí se ve, Seba, esta cuestión de estar sobrecargados desde otra manera, porque, a ver, a uno como pastor le gusta el relacionarse con la persona, el estar, el tener una charla en la oficina, no sé, por ejemplo, mi costumbre, mi forma, cada pastor tiene su forma, yo nunca me sentaba adelante, yo me quedaba todo el día atrás para hablar con los que venían, o me iba al lado de afuera para charlar con los que pasaban, o me quedaba en la oficina antes y después, hasta tal punto que como llegaba antes, mi familia se enojaba porque llegaba antes y estaba mucho tiempo, y después cuando terminaba el culto, todo ahí enojado porque estaba lloviendo y todos querían volver a casa y yo estaba con un hermano hablando, y para mí eso era lo más importante, no solamente 30 minutos cuando yo predicaba, y ahora todo esto se ve totalmente diferente, cambia, y uno psicológicamente también uno tiene una mente, entonces uno también se ve afectado, se ve sobrecargado. Hoy todo se ha centralizado en los pastores. Por eso se vive, Dami, Juan, Seba,
y todos los que están viendo, se vive una especie de sobrecarga, porque todo se centra en los mismos. Seba recién mencionaba un tema que también se da, el hecho de no solamente predicar en nuestras congregaciones. Antes uno podía invitar a algún copastor, ahora todas las predicaciones las hacemos nosotros, los pastores, porque los demás no tienen buen internet, porque se complica, y a su vez montones de otros pastores amigos o conocidos nos piden que prediquemos en sus iglesias. Entonces, uno termina predicando 7 días a la semana, sin contar después el tiempo, y además, esta sobrecarga que uno ve en los pastores en general, también se da por el hecho que uno se ocupa de cuestiones que por ahí uno no tiene conocimiento. Yo me acuerdo cuando empezó la cuarentena, a mí me había agarrado aquí una enfermedad en el estómago, unos parásitos en el estómago, en los intestinos, estaba pero no me podía mover, y digo, la iglesia no puede frenarse porque yo me siento mal. Así que prendí el Facebook con mi celular, todo roto como lo tenía, y puse para transmitir, y si yo veo la transmisión, la primera transmisión que hice, vergonzosa, porque no tengo ni idea, la verdad que hasta el día de hoy no tengo ni idea cómo se hace, y eso creo que le pasa también a muchos pastores que están aprendiendo y luchando con tecnología, tratando de aprender algo que uno nunca hizo. Yo la verdad que no usaba el Facebook, excepto porque alguno. Entonces todo esto, no solamente lo miro por mí, sino con los pastores que hablo, que charlo, con ustedes como pastores también, se da una sobrecarga que verdaderamente es muy fuerte. Y algunos que son, nosotros gracias a Dios, estamos en una edad intermedia, ¿no? Estamos en una edad que no somos demasiado grandes de edad, es decir, estamos todavía relacionados con algunas cosas, pero no estamos en la otra que sabemos todo, es decir, no estamos en TikTok, no nos ven a nosotros con el TikTok, con las cosas, no estamos como ahí entre medio, y esa es una de esas situaciones que nos toca vivir ahora y que vamos aprendiendo, y ni hablar las situaciones que se viven en la gente, porque nosotros hablamos mismo en esto de los pastores. Nosotros empezamos a hacer nuestras reuniones y tenemos en muchos casos, a mí me pasa, yo les cuento aquí con los haitianos, ellos no tienen facilidad primero, no tienen facilidad con las redes sociales, segundo, no tienen internet, así que se les va todo el tiempo, entonces ni siquiera es que digo, bueno, yo los congrego por Facebook y sé que se van a unir todos, no, porque la realidad es que hay mucha gente de la que nosotros tratamos que no tiene las habilidades, las formas para poder conectarse, y eso hace que no tengamos esa relación que teníamos antes. Entonces es una de las situaciones que nos tocan vivir y no sabemos también qué hacer, porque cuando vemos que la gente con la cual estamos trabajando no tiene esa habilidad para poder hacerlo, a nosotros nos genera un conflicto, porque nosotros nos sentimos que no las estamos pastoreando, y nos genera un dolor también, porque nos gustaría que poder tenerlos a todos, no sé, a través de algún tipo de plataforma y poder charlar y poder reunirnos y a veces la gente no lo sabe hacer y nos genera una carga, pero tampoco sabemos cómo hacer para que las otras personas nos puedan seguir en eso. Desde ya, ahí yo sé que algunos de ustedes van a seguir comentando, sé que Damián quiere decir algo, les decimos también a la gente, pastores, hermanos que están hablando y que están conectándose con nosotros, que nos dejen sus comentarios en este momento, si sos pastor, si sos líder, de cómo te estás sintiendo, cómo lo pasás. Y después, cuando hablemos de la iglesia, aquellos que son parte de la iglesia, congregantes, que están desde el otro lado de estas reuniones, que también nos cuenten su postura, su lugar, su participación, alguna pregunta también, pero sí algún comentario. Yo quería sumar a esto que decía Ale, esta última parte, que nosotros ya empezamos en el sur de Argentina, en algunas ciudades, ya empezamos con la vuelta a las reuniones presenciales, con un protocolo muy estricto, y eso también es un desafío porque ya les va a tocar a ustedes en los países, es como un puente intermedio, seguimos con todo el desafío de lo que es preparar y diseñar todo lo que es programas por internet, pero empezamos a sumar las actividades presenciales. Nosotros podemos tener 10 personas, menos los pastores son 8, para eso hay que limpiar y dejar todo sanitizado el templo, ubicar todo bueno,
todo un protocolo muy estricto de ventilación, y hacemos 3 reuniones, viernes, sábado y domingo, y el sábado hago la predicación por Facebook para los hermanos que no les toca ir de forma presencial. Entonces, todo esto que nosotros hoy vemos que ha añadido dificultad, en algunos lugares como Perú y Chile, va a empezar la otra parte, que es el puente de transición entre la actividad que nosotros seguimos haciendo por los medios digitales y las reuniones presenciales, que otra cosa que decía Seba, con esto cierro, como decía Seba al principio, no todas las personas viven fe y tienen la misma experiencia con el Señor por el tiempo que llevan con Cristo. Entonces, la reunión presencial, por supuesto que es muy importante, es trascendente, ver a otros hermanos, también volver al templo, es de alguna manera entender que esta etapa está pasando. Esto que decía Ale de que los números bajan, es alentador y hace muy bien al corazón. Por eso, bueno, todo esto también se suma a estas cuestiones de trabajo ministerial en la iglesia. Sí, Dami, aclarar también que esto que estamos charlando, no lo hablamos desde el punto de vista de la queja, como estamos enojados, que tenemos que hacer esto, no, sino desde el mostrar que también hay otro lado. El congregante a veces ve una parte, y a veces el pastor ve una parte del congregante nada más. Lo ve sesgado, y lo que queremos hacer con el programa de hoy es mostrar los dos lados. Yo le contaba a los chicos cuando planteamos este tema, para poder hablar, algo que me pasó el domingo pasado en la congregación, el anterior, perdón, cuando yo estuve frente a la pantalla, porque habíamos invitado a un misionero de India a que comparta, porque queremos volver a trabajar fuerte con misiones aquí en la iglesia, y yo estaba ya no como activo ahí predicando, sino desde el lado del pasivo, tratando de conectarme y mantener un hilo en un culto a través de un celular. Entonces, por eso vamos a ir tocando los dos puntos, los dos lados. No es que vamos a tocar solamente el lado del pastor, sino que vamos a ir tocando también primero esta parte del pastor o líder, y después vamos a tocar también esto que tiene que ver con el congregante y los desafíos que uno se encuentra. Y esto que dice Damián creo que es trascendental, porque, por ejemplo, nosotros aquí ya estamos empezando a charlar. Es más, ayer tuve una reunión con el cuerpo pastoral de nuestra iglesia para ir planeando cómo vamos a hacer la cuestión de la reapertura. En el caso nuestro, con mucho temor y con mucho oración a Dios, porque nosotros, por ejemplo, yo quiero comentar esto porque por ahí hay otros pastores que están escuchando y les pasa lo mismo que a mí. Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos templo propio. Nosotros tenemos que abrir y tenemos que ir a alquilar un templo. Y si mañana, como en Europa, se vuelve todo para atrás, tenemos que cerrar el templo. Un templo que es alquilado. Por lo tanto, se nos representa unos desafíos que a veces cuesta entender ese lado, por lo cual media la oración y media también algo muy importante que Damián decía y tiene que ver con el otro punto que también queríamos mencionar. Damián mencionaba, no todos tenemos esa misma conexión con Dios, muchas veces por el tiempo que uno está en el Señor. Algunos han podido sobrellevar esta situación por su cercanía a Dios, y otros les ha costado muchísimo más. Y esto se ve. Por eso también algo que queríamos hablar respecto al lado del pastor ahora, después vamos a ir al lado del congregante, es la frustración que uno como pastor ve cuando ve que a veces se conectan personas y con el tiempo se dejan de conectar. Y eso como pastor uno se siente frustrado, no enojado con la gente, sino frustrado porque uno dice, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar? Ahora, por ejemplo, yo les cuento, con algunos hermanos, ayer justo estaba planteando al liderazgo también, lo que nosotros pensamos es que uno esté con el teléfono, yo tengo mi celular grabando la predicación, y con el otro teléfono, con mi teléfono, con el de mi hija grabo, con mi teléfono llamo por teléfono a un hermano para que por lo menos pueda escuchar la predicación, a un hermano que yo sé que no tiene para conectarse. Entonces yo, ¿qué les estoy empezando a decir a los hermanos?
si todos hacemos eso, vamos a poder llegar a los hermanos que no tienen internet. Pero esto es algo que en mi corazón comencé a sentir en estos días. Es frustrante muchísimas veces ver que hermanos se conectaban y ahora se dejan de conectar. Es un desafío. Mirá, y en esto es tan duro cuando uno empieza a mirar las estadísticas, ¿no? Uno trata de no mirar estadísticas, pero cuando uno empieza a mirar estadísticas, el promedio de duración de las personas que se conectan es de menos de 30 segundos. Y es frustrante porque vos ves que, por ejemplo, en realidad tenés 200 reproducciones y uno dice, wow, hice 200 reproducciones, 1000, 800 reproducciones, 400 y son de 30 segundos. A la persona le cuesta mucho. A nosotros, antes de pasar a lo otro, sumando lo de Ale, a nosotros nos pasa, nosotros empezamos con la iglesia con los chicos haitianos. Cuando empezamos a tener reuniones, porque al principio era enseñarles español, son todos nuevos, tenemos 2, 3 chicos que iban a una iglesia, el resto de todos nuevos, incluso tenemos chicos del vudú, es decir, todos muy nuevitos. Cuando nosotros empezamos a tener nuestras reuniones, al mes y medio pasó esto. Es decir, que los chicos no sabían lo que era un culto prácticamente, estaban aprendiendo lo que era un culto, cómo era el sistema de culto, porque teníamos lo que era nuestra enseñanza de español y después hacíamos una especie de estudio bíblico, nada más que eso, un estudio bíblico, y enfrentarnos a esta situación para nosotros fue bastante difícil, fue bastante compleja, porque eran nuevos, y enfrentarnos con que teníamos que enseñarles cómo era una reunión en una manera, bueno, muy, muy desafiante. Una de las cosas que nos gustaría hablar sobre esto, también desde ir terminando la parte esta de pastores, sí, les pedimos que nos puedan comentar, que nos puedan decir algunas cosas que ustedes piensan sobre esta temática, pero hay uno de los puntos que para nosotros cuando lo hablábamos con Alejandro fundamentalmente nos parecía trascendental aquí, es que, bueno, somos de ir a los extremos, obviamente, y muchas veces no nos damos cuenta de lo que pasa y lo miramos desde el punto de pastor y no miramos desde la otra persona. Y el otro lo mira desde el congregante y no mira lo que pasa al pastor. Entonces, por eso queríamos ver las dos partes. Y la situación esta de que la realidad es que todos los pastores, si usted le pregunta a 100 pastores, ¿te gustaría abrir la iglesia? De 100 pastores estoy convencido que 100 le van a decir, quiero abrir la iglesia. Es decir, nosotros no nos vemos, no es que como pastores no desearíamos abrir la iglesia, desearíamos abrir la iglesia, desearíamos abrir el templo, desearíamos volver a la normalidad, pero muchas veces no se hace, no por falta de, no por temor, no por falta de valentía, como muchas veces hemos oído de personas que dicen desde un lugar en el que en realidad no se animan a abrir sus templos tampoco, sino que desde nuestro lugar lo que nos pasa en realidad es que abrir el templo implica dos cosas. Implica, primero, que podemos ser un foco de contagio para muchas personas y segundo, que nosotros podemos generar con ese foco de contagio un montón de situaciones a nivel social. A nosotros nos pasó cuando se quiso abrir la iglesia, que nos empezaron a sacar fotos, era el principio, no había cuarentena aquí, y nos sacaran foto de una persona y decíamos, los vamos a denunciar. Entonces, esas situaciones que muchas veces no las vemos desde el otro lugar, ¿no? Nosotros anhelamos abrir las reuniones, nos encantaría, queremos abrir las reuniones, volver a la normalidad, tratar con la gente, abrazarla, charlarla, orar por ellos. A mí me encanta orar por las personas, me encanta orar por las personas. Tenemos algo los pentecostales que somos muy cercanos y nos cuesta muchísimo hoy esta situación. Entonces, creo que quizás a veces no llegamos a ver este punto también, ¿no? Que capaz que todos los pastores, si les preguntás, desearían estar desde ese lugar, ¿no? Abramos el templo, pero no lo pueden hacer. Sí, esa cuestión del cuidado de la Grey, para nosotros es importante, o por lo menos cada uno habla desde su punto de vista, obviamente. Como vos decís, Seba, si 100 pastores se les da la oportunidad, 110 van a querer abrir. Pero yo quiero cuidar a las personas. A ver, hay una falsa valentía. ¿Cuál es la falsa valentía? La falsa valentía es la valentía de aquellos que están en catedrales de cristal y que hablan
jugando con la fe de los otros. Y después si se contagian, y bueno, no tendrán fe, como un apóstol que dijo, no sé si lo escucharon, un apóstol dijo, hay pastores que se están enfermando de COVID porque no están bajo mi ministerio. Si ustedes estuvieran bajo mi ministerio, ustedes no estarían enfermos de COVID. Y uno dice, claro, está jugando psicológicamente con las personas para que la persona trate de ir para un lado. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser ejemplo, como vos decías, Seba, tenemos que ser ejemplo, tenemos que demostrar nuestra cristiandad. En Corea del Sur, un pastor de una iglesia muy grande juntó a la iglesia en la calle para hacer esto o hacer lo otro, y como consecuencia hubo un rebrote porque muchos hermanos que fueron a esa marcha o a esa reunión se contagiaron del COVID. ¿Qué ejemplo somos también en esas situaciones? Entonces, esas son cuestiones que también tenemos que tener en cuenta. A mí me gustaban algunos mensajes que estaba leyendo también ahí, seguro que después Juan los va a leer, pero leía así algunos mensajes que iban escribiendo los hermanos de cómo ellos ven, cómo sus pastores se esforzaron en este tiempo. Y yo creo que han trabajado mucho, muchos pastores que no tenían contacto con ninguna herramienta de este tipo, se han esforzado mucho y hacen lo mejor que pueden. Claro, obviamente aquel que tiene 17 cámaras, tiene gente trabajando, obviamente le va a salir el video un poquito mejor, porque tiene la mejor internet, 7G, 8G, 9G, pero uno tiene que valorar ese trabajo y esto que se está haciendo por muchos pastores con un corazón sano, por lo menos así lo veo. No sé si iban a leer algún mensaje, si no pasamos ya al tema de los congregantes. Sí, Ale, tengo ahí para leer algunos mensajes. El primer mensaje, Ale, llegamos hasta el 5G, por ahora no hay más. Seguimos saludando. Bueno, nos saludan varias gente, el chat está que explota. Héctor, Tito, como siempre, ahí saludándonos. Claudia, Russo Huerta, le mandamos un abrazo. José Enrique Fuentes Vilches también, mismo apellido, debe ser familiar mío, desde tan lejos. Bueno, María Rosa, un abrazo grande. Ernesto, Laura, Noemí de Marchi saludando. Nazarena, Paula, José, bueno, tenemos Miriam, no quiero dejar a nadie afuera, Raúl, Jaime. Y Noemí de Marchi nos comenta lo siguiente: para mi pastor fue todo un desafío las redes y la comunicación virtual, pero lo maravilloso fue ver cómo se ocupó y preocupó para entender y estar presente a la Grey. Un grande mi pastor. Nazarena Ríos dice, damos gracias a Dios porque desde que comenzó esta pandemia jamás nos ha faltado el alimento espiritual. Bendecimos a los pastores Damián y Emilce que siempre nos están acompañando. Joel Marcelo también dice ahí le pagó, Aires, ¿no? Ahí Damián les dio un dinero para que dijeran eso. El CBU le pasó Dami. Sí. Le han pasado una bonificación. Ahí Damián le dio una ofrendita, algo. Dice Joel, buenas muchachos, la tecnología fue un gran desafío para todos. Es una gran herramienta si se aprende a utilizar. Saludos. Nau Sotelo dice, tremendo tema. La verdad es una gran ventaja por un lado porque se está llegando a muchos hogares donde familiares que no eran creyentes comenzaron a creer. Pero por otro lado lo difícil es plantearse la vuelta al templo. Bueno, saluda a Evelyn también. Saluda Marcos Martínez, dice, saludos hermanos y amigos, tiempos de cambios y como iglesia en su forma. ¿Será un antes y un después? Bueno, Noemí de Marchi también nos vuelve a decir que hay una linda herramienta, es grabar los audios para mandarlo. Bueno, con respecto a esto yo le quiero decir algo. Yo voy a comprar a los chinos y cuando entro al chino escucho el mensaje de Damián por los parlantes. Está por todos lados, Damián está por todos lados. Ponés la emisora radial, te aparece Damián. Ponés el noticiero, aparece el audio de Damián. Es increíble cómo ha beneficiado esto del alimento espiritual, lo que bien decía Noemí. Y bueno, muchos comentarios, disculpen que no leo a todos, pero dice Martín López,
muchos deseamos la apertura del templo porque no comprendieron de que la iglesia no es del edificio. El apóstol dice que somos un cuerpo y Dios tiene control de todas las cosas. Y bueno, seguimos saludando a la gente. Así que Raúl Alegre, el último, en nuestro caso, mi pastor, me va a disciplinar por esto, dice, él era austero con Face y las redes y hoy en día está casi hecho un youtuber. Así que se hizo para dar la palabra. Bueno, Raúl Alegre, no sé si te van a disciplinar o no, pero no corre por nuestra cuenta. Corre por la cuenta de tu pastor. Bueno, vemos la gente muy metida en este tema y vemos que es importante, así que, y es relevante. Así que bueno, sigamos con el camino, con otra parte que sigue. Le dejo a los chicos ahí. Nosotros, por ejemplo, Juani, nosotros, por ejemplo, estamos en Instagram ahora trabajando, que ahora empezó a trabajar mi hija en Instagram para la iglesia. Juli. Y el otro día me decía, papá, me muestra un TikTok de un pastor que hace un TikTok de 60 segundos, 50 segundos, y me dice, tenés que hacer estos TikTok también así cortitos para... Bueno, me superó, intenté, me bajé la aplicación TikTok, dije, bueno, voy a hacerlo porque tengo que ponerme, tengo que llegar, no lo logré, hasta ahí no llegué, pero bueno, buenísimo el que lo logra, que puede, yo no puedo, no lo logré. Esto de ser intencionales en cada área, ¿no? Ahí pero te toca, Ale. ¿Cómo? Ahí. Te tocaba a vos ahora. Ah, perdóname. Me quedé con lo del TikTok. No, mirá que Sebastián está prendido fuego, Sebastián, no lo para nadie, Sebastián. Está muy fuerte y está como loco hoy, Seba. Bueno, otra cuestión también que nosotros queríamos mencionar es ya desde el punto de vista de los congregantes, es esta cuestión que también introdujo Damián desde el punto de vista de la apertura de las iglesias, pero desde el punto de vista de las personas que se conectan, el hecho de volver a la normalidad, volver al trabajo. Ya muchos, por ejemplo, aquí en Ayacucho ya hace mucho tiempo se volvió a trabajar con muchos cuidados, con restricciones, pero se empezó a trabajar y hay menos tiempo, hay más cuidados, hay muchas dificultades y frente a eso, la distancia que uno se encuentra a la hora de acercarse a estos medios digitales, el hecho de, por ejemplo, miren, yo quiero poner un ejemplo, hermanos que tenemos en la iglesia que han estado parados muchos meses con negocios y ahora tienen que empezar, tienen que recuperar, tienen que pagar alquileres, conectarse a las reuniones, es una nueva normalidad que ahí creo que Marcos dijo, ¿será un antes y un después? Yo creo que sí, claro, es un antes y un después, porque aún en el mundo laboral las cuestiones van a cambiar. Esto es una puerta totalmente diferente, el mundo laboral va a cambiar, se va a profundizar el cambio que hace una década se está dando en lo que sería el estudio, se va a profundizar ese cambio. Lamentablemente, si no se hace un trabajo fuerte, se va a profundizar las desigualdades, porque se va a quedar bien claro los que pueden estar dentro de un sistema que se hiperconecte y los que no pueden. Entonces, todo esto sí va a traer un cambio, y a las personas, a nosotros como congregantes también, nos impacta directamente. Bueno, ahí Lorna decía, ella está involucrada también en el pastorado, y ella nos cuenta, que es así, ella nos cuenta cómo los vivos de las transmisiones de las iglesias más grandes, que el 10% de los miembros se termina conectando. Es así, me ha pasado de conectarme a alguna iglesia muy grande que uno sabe la cantidad de miembros que tiene y el número es muy escaso. Entonces, esta es una de las realidades que toca, ¿no? También esto se genera porque hay una dificultad bastante compleja de permanecer en una pantalla. Nosotros la reunión tiene una interrelación, todo el culto, el servicio tiene una interrelación, porque hasta en la misma predicación uno hace diferentes énfasis para que la iglesia esté conectada y hace ilustraciones y formas y se mueve y levanta la voz y esto y el otro, que no se puede hacer y no se percibe desde un vivo, y todo eso cambia. Entonces hay una dificultad desde el otro lado de permanecer en la pantalla en la predicación, por eso a veces cuesta, nos ha pasado porque nosotros además de estar atendiendo la iglesia, también nos congregamos en la mañana con la iglesia donde nosotros estamos parte del equipo pastoral, y te pasa de que es sentarte, porque la idea de culto es tratar de sentarse, de apartar ese tiempo, de que sea especial, y uno está cantando las canciones y a veces hasta como que vos las haces haciendo otras cosas,
Y la realidad es que vos tenés que hacerlo como si fuera una reunión, o sea, apartar ese tiempo. Entonces, desde el congregante también es un poco, en realidad es complejo, porque no es lo mismo, y esto lo hablábamos cuando empezó todo entre nosotros, una charla que hicimos por WhatsApp llamada, no es lo mismo que lo presencial, no es lo mismo, por más que tiene sus ventajas, tiene mayor alcance, alguien decía ahí, agarra a personas que no son creyentes, es verdad, en esto de compartir hay muchos de nuestros Facebook que no son creyentes y escuchan, pero lo cierto es que no tiene que ver con lo que es presencial, no nos... lo presencial, por algo, el tipo de iglesia, siempre en lo presencial ha sido más, tiene mayor repercusión, ¿no? Sí, yo les comentaba lo que a mí me pasó, perdón, Juani. Seba, antes que siga Ale, Sonia hizo un comentario, dice, hoy la tentación a superar el swipe up, o el scroll, ¿no? Esto de van a volver a la iglesia con este dedo con un músculo tremendo, ¿no? Del scroll. Está a 5 segundos, a 5 centímetros de deslizar y irte de una reunión a un video de un gato trepando un poste de luz y cayéndose de espalda. O sea, la gente está a esto de cambiar y de procrastinar. La procrastinación está muy al pie, ¿no? Lo que antes por ahí se sentaban y decían, bueno, tengo que quedarme hasta que termine la reunión, algunos, ¿no? En este tiempo es como que también esto ha hecho que cambio porque no me gustó, porque no me agradó, porque lo están viendo pocos, porque no estoy involucrado, o por X motivo, el hecho de lo que vos decís, lo presencial, ¿no? Estamos a un dedo de cambiar de mensaje. No me agradó el mensaje, es muy duro, voy a otro más blando, ¿no? Y es como que estamos a un scroll de cambiar. Eso es lo que quería hacer nada más hincapié, que me pareció interesante el comentario de Sonia. Sí, Juan, con respecto a eso que vos mencionabas, porque ya me olvidé lo que iba a decir antes, no era de Dios. Pasa, a veces uno ve, está con su iglesia, con su pastor, no le anda bien internet, chau, listo, pongamos otro que sepamos que sale con todas las luces, y ahí va mejor, listo, está mejor la prédica, más llamativa, listo, y pasa rápido. Y eso uno lo ve, pero bueno, se entiende también ahí, por ejemplo, Paula Huerta Soto decía, ¿será que también hay una dificultad porque por mucho tiempo se predicó que el internet era malo? Entonces, desde el punto de vista del congregante, ahora que le digan, bueno, vamos, y sí, puede ser, porque por mucho tiempo, o sea, tiene una relación, por mucho tiempo se dijo que es malo, y ahora los que estamos predicando lo hacemos por Facebook, entonces, o por YouTube. Entonces, eso también tiene una interrelación con lo que uno después puede llegar a conectarse o no conectarse. Esas explicaciones que también uno como pastor tiene que dar, tiene que decirlo. Ahí Seba, que fue el que trabajó el material, puso un punto que a mí me gustó mucho en cuanto a los congregantes, la necesidad de interactuar. Hay mucha necesidad, hay muchos hermanos que necesitan tener ese tiempo de cantar con otros. El otro día yo hablaba con un hermano que vive bien cerca de las chacras del campo y él me decía, pastor, yo necesito estar con los hermanos. No es que me dijo, necesito su prédica y escuchó, no, necesito cantar con los hermanos, necesito verlos, necesito estar con ellos. El hecho ese de interactuar. Entonces muchas personas también se ven desanimadas por la imposibilidad de interactuar, por la imposibilidad de poder acercarse para poder contar lo que le está pasando. Es muy difícil contar lo que a uno le está pasando por videollamada, teniendo a los hijos que te están saltando, porque antes por ejemplo, uno podía ir a la oficina con el pastor, con la pastora o con el líder y decirle, mire, estoy viviendo esto. Y ese momento en la oficina era un espacio de soledad con su líder, con su consejero para charlar. Ahora hay hermanos que están tratando de congregarse o tratando de tener una videollamada con su pastor. Están los nenes saltando, quieren hablar más de su esposo o de su esposa y está al lado de la esposa no pueden. Entonces se complica esa necesidad o esa charla
ese interactuar, y muchos lo necesitan, yo lo necesito, yo la verdad que lo necesito. El trabajo que los chicos, por ejemplo, en nuestra iglesia están haciendo en la alabanza, es un trabajo de mucho esfuerzo, pero a mí me gustaría verlos en vivo y yo cantando ahí con ellos y viendo a los hermanos cantar y ver cómo uno se mueve para un lado, el otro que baila, el otro que grita, no sé. Esa necesidad de interactuar. Y en medio de en medio de esta interacción y la complejidad nos ha pasado también, ¿no? Las personas no, hay personas que no se animan a compartir sus cosas, como dice Alejandro, no se animan a hacerlo. No se animan porque sienten la frialdad que tiene este medio. Estos medios son fríos. Entonces, en esa situación nos toca vivir varias cosas, porque por un lado, ahí contaba Andrés que él lo mira también como pastor y dice, sumarle la gente que no tiene posibilidad de conectarse, que no tienen datos, que tienen complejidad para poder hacerlo, a todas estas situaciones sumarle eso. Y a esto es sumarle lo que produce el aislamiento por sí mismo. El aislamiento en sí mismo produce soledad, produce depresión, gente que está depresiva, que el hecho de no relacionarse con otros le está produciendo un deseo hasta de muerte. Los ataques de ansiedad. Imagínense, antes el ataque de ansiedad era fruto, era resultado de ¿qué? Era el resultado de la presión, de las presiones que tenía la persona, del hecho del estrés que tenía. Hoy es por este aislamiento, por esta falta de relación con las personas, la falta de contacto. Hay personas que necesitan el contacto para sentir que la otra persona está del otro lado. Entonces, cuando eso falta, bueno, acrecienta la dificultad que se vive hoy en este tiempo, ¿no? Sí, mucha gente que vive esto, vive esta depresión, esta ansiedad, y se deriva también en a veces, más allá que algunas veces se pueda dar, pero muchas veces se sienten también abandonados, porque ya no está el tiempo ese de consejería, ni la cercanía con sus líderes y pastores. Entonces, algunos hermanos que también se sienten abandonados, que antes podían pasar tiempo charlando o estando y ahora no es lo mismo. Y eso, estos temas acrecientan esa ansiedad, esa soledad, esa depresión. La depresión no mira liderazgo, no hace acepción, no, este es líder, no ataco al líder. No, hay líderes que están ansiosos, deprimidos, hay Pastores, pastores que están, sí, claramente. ni hablar, ni hablar, pastores que entran en este estado de depresión, de frustración, y no viendo quién tiene la culpa, si tiene la culpa uno o la culpa el otro. A veces nosotros como pastores tenemos que hacer mea culpa también de nuestros mensajes. No estoy llevando tampoco a ese punto, sino que también a veces se sufre de todos lados, y esto se agudiza, estas cuestiones de depresión, de soledad, se agudizan de una manera impresionante en muchos hermanos, muchos líderes, charlando con otros pastores. Cuando uno charla con otros pastores, uno se da cuenta a veces la soledad. Nosotros tenemos aquí en Ayacucho algunos pastores que no tienen posibilidad de hacer un culto en línea. Usted me dice, pero ¿cómo no tiene? No hay posibilidad, no hay un hermano que tenga conexión a internet. No hay forma. Entonces, es mucho más complicado esas cuestiones. Entonces, los hermanos están solos, se sienten abandonados, los pastores se sienten mal porque se sienten que abandonan. Son un montón de cuestiones que nosotros tenemos que encarar por la Escritura, tenemos que encarar por nuestra relación con el Señor, pidiéndole a Dios. También ahí mencionaban esta cuestión de hacer audios de WhatsApp, como contaba Juan, que Damián llegaba a todos lados, y es porque los audios que Damián manda a su iglesia, tenemos ahí una persona que la tenemos infiltrada y las envía a otros lugares y se va llenando por todos lados. Entonces, sirve, pero son formas diferentes que uno va buscando. Y que hablando de esto, queremos tratar un poco también
la parte práctica, ¿no? Ir a los consejos prácticos como iglesia. Hay un pasaje en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, usted lo puede buscar, y ahora vamos a hablarles algunos versículos antes de terminar en la parte práctica también. Pero Hechos 2, 42 al 47 nos marca la realidad de la iglesia, ¿verdad? Cómo fue creada y los inicios de la primera iglesia, ¿no? Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Ven que el núcleo, o sea, la iglesia fue creada con este propósito de interrelación. Dice, y sobrevino temor a toda persona, maravillas eran hechas por los apóstoles, los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían propiedades, repartían a todos de acuerdo a la necesidad, y esto nos va enseñando principios espirituales, ¿no? De interrelación, de unidad como cuerpo, de participar en reuniones en conjunto. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían con alegría, con sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían favor con el pueblo. Es decir, esta vida de iglesia, que era la planificada por el Señor al instituir la iglesia de interrelación, era la que producía lo que después generaba un favor no solamente hacia el cielo, sino también hacia la gente. Y sin ir más lejos, en ese favor hacia la gente, viene el resultado, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos, que hay gente que lo toma y lo saca de contexto, no viene en este contexto, en el contexto de una iglesia que demostraba una unidad, que era la oración de Jesús en Juan 17, ¿no? Esa oración, que sean uno como yo y tú somos uno. Esa unidad es lo que forma a la verdadera iglesia, ¿no? A la iglesia que el Señor quería formar. Y algunos consejos que le queremos dar en la practicidad. Decía Damián una cosa que es súper real y tiene que ver con lo que se vive y lo que se va pasando en este traspaso de fases. Nos encontramos hoy con que vamos a tener que ir uniendo ahora en un principio dos cosas, lo presencial y lo distante. Y bueno, en todas estas cosas quizás hablar algunos consejos prácticos. Obviamente esperamos que ustedes se sumen en los comentarios con algunos, porque no podemos creer que somos los únicos que sabemos decir las cosas, sino simplemente brindarles algunas cosas bíblicas que nos pueden ayudar. Lo primero, tratar de buscar alternativas para que esto se pueda lograr. Alternativas para que podamos generar lazos, para que no perdamos la posibilidad de ser iglesia, de ser cuerpo, de interrelacionarnos los unos con los otros. Entonces, buscar alternativas. El culto online es un medio para que la gente siga teniendo la vida de reunión, pero no puede ser el único medio para poder llegar a las personas. Y hay muchas formas hoy, que claro, depende de muchas cosas, depende del internet, depende de la gente a la que tenemos, depende si nosotros sabemos hacerlo o no, pero hay plataformas virtuales. Hoy WhatsApp, y no le vamos a hacer ahí, no es que le estamos haciendo propaganda, pero WhatsApp te permite hacer las llamadas de 4 hasta de 8 si tenés nuevos, y te genera la interrelación. Nosotros tenemos las reuniones con los haitianos. Lo que más nos sirvió es esta parte, la parte de las llamadas por WhatsApp. Inventamos células, no son células, pero son charlas donde charlamos de la semana, compartimos una palabra. Claro, hay muchos pastores que le va a pasar lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos toda gente nueva, así que casi que hacemos todo. Hacemos todas las llamadas por WhatsApp, hacemos todos los servicios, cantamos, predicamos, hacemos las consejerías, hacemos los devocionales. A veces te pasa, quizás en otros momentos no, y tengas la posibilidad de tener un grupo o tratar de nuclearlos también para que puedan seguir siendo iglesia. Dice Romanos 12, 4 y 5, y se los leo rápido, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Esta es la idea de iglesia, interrelacionándonos unos a otros, conectándonos, que que es débil pueda ser ayudado por el fuerte, que es fuerte pueda ayudar al débil, que tiene facilidades con la multimedia puede ayudar a aquel que tiene facilidades de otra manera, ¿no? Y bueno, tratar de ayudarnos de esa forma.
Sí, nos deriva en el siguiente consejo a los líderes de la iglesia que no pierdan su labor ministerial por la pandemia, que tomen la iniciativa, que puedan ofrecerse a sus iglesias, a sus pastores, diciendo, estoy aquí, puedo hacer algo. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, a tiempo y fuera de tiempo. De última, que el pastor te diga, no, ya está ocupado, pero vamos a tratar de ayudar, de sumarnos. Segunda de Timoteo 4:5 también dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nuestros ministerios no tienen que apagarse por la pandemia, tenemos que seguir adelante. Exacto, creo que todos los líderes podemos hacerlo. Hay cosas que los pastores, si ves algo, si ves que el pastor no lo puede hacer y que vos lo podés hacer mejor porque tenés más habilidad en esa área, sumate. Decirle, pastor, por favor, yo quiero ser parte de esto, quiero ayudar, quiero participar en esto. Y si estás viviendo una crisis, te animamos. Si estás pasando una situación difícil, si estás viviendo una depresión, angustia, ansiedad, problemas difíciles, busca ayuda. Busca ayuda. No esperes a que llegue la ayuda por sí misma. ¿Por qué? Porque hay un pasaje que a mí esta semana Dios me habló mucho, ¿no? Y lo quiero contar, Mateo 11, 28 al 30. Me encanta esto de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Nunca miren, yo lo uso siempre para evangelizar. Nunca se pusieron a pensar, ¿por qué no dice el Señor, yo voy a ir a vos cuando estés trabajado y cansado? Qué interesante que Jesús te llama a que busques la ayuda, a que también de vos salga a buscar ayuda. Primero buscar ayuda en el Señor. Él dice, venid a mí, el que está cansado y trabajado, venga. Jesús ya vino a nosotros, vino desde el primer momento, vino en la cruz, sufrió por nosotros, pero si estás pasando una situación, vení, porque si estás cargado y trabajado, Él te va a dar descanso, dice, y Él va a hacer que tu carga sea ligera. Dice el versículo 30, dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero quizás es bueno de que puedas buscar ayuda en un pastor, buscar ayuda en un líder, buscar ayuda en una iglesia, buscar ayuda en un hermano, buscar ayuda. No siempre esperes de que la ayuda llegue, buscala, que Dios me ayude a mí si estoy pasando por un momento, a mí, que yo también pueda buscar ayuda, como pastor, como líder, busquemos ayuda, acerquémonos en primero al Señor, y si vemos que necesitamos de esa interrelación con el cuerpo, busquemos de algún hermano también, de algún líder, de algún pastor. Amén. A su vez también a los pastores, un humilde consejo a todos nosotros como pastores y como líderes, aprender a delegar como ministros. Hay gente que posee mayor capacidad en cuestiones de multimedia, personas que pueden encargarse de contactar personas, hay gente que puede realizar devocionales, si, por ahí ver a donde antes no veíamos y delegar un poco más. Segunda de Timoteo 2, 1 al 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es. Hay mucho de la escritura. Bueno, Andrés Magallanes nos dice ahí, el pastor Andrés, nos dice, algunos de nuestros líderes llaman en línea, ¿no? Y parte de los líderes, me gustó esto, ¿no? Parte de los líderes que no tiene internet, y entonces lo llaman por teléfono, invierten 30 minutos, y bueno, y reinventarnos, esforzarnos, invertir como pastores, como líderes. Y no queremos terminar de hablar este tema tan importante, sin dejar de decir que en este tiempo de pandemia no te dejes dominar por el miedo. Hay una situación constante, ¿no? A nivel social, a nivel noticias, muchas veces hasta a nivel iglesia se mete. Esto no significa que vamos a agarrar y nosotros vamos a hacer cosas, como hemos hablado a lo largo de toda esta charla, hacer cosas sin sentido, a no valorar a los miembros de nuestra iglesia, a saltar cosas
que en realidad lo hacemos muchas veces para llamar la atención, más ahora que en las redes sociales esto explota, decís una cosa y explota porque se empieza a decir en otros lados, sino a entender de que en estos tiempos tan difíciles no te dejes dominar por el miedo, ¿no? El desafío es animarnos los unos a los otros. Yo me quedo con esto. Al miedo, la manera de contrarrestarnos es animarnos los unos con los otros. Hebreos 10, 24 y 25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y miren en qué contexto lo dice. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces, es tiempo de animarnos, es tiempo de que en estas situaciones tan complejas nos digamos unos a otros, bueno, estamos pasando una situación difícil, vamos a no dejar de congregarnos, vamos a una vez más participar de las reuniones, vamos a relacionarnos más, si soy líder voy a involucrarme más, bueno, hay tantas cosas como hemos dicho a lo largo de todo este tiempo, aprovechar bien este tiempo para poder hacerlo, ¿no? Seba, hay algunos comentarios más, antes que siga Alde y cierre, no sé. Bueno, Evelyn nos dice, los días martes se levantan pedidos de oración por WhatsApp y luego en la transmisión en vivo se ora por todos los pedidos, una forma más de estar unidos. Y quería solamente, en esto que hablamos hoy hay muchísimos puntos y seguramente cada uno debe analizar desde su mirada, de su iglesia, alguna problemática que no hemos tocado hoy en este día, algún aspecto de la pandemia que seguramente no hemos tocado, sea con o sea, si a la gente le costaba quizás presencialmente abrirse con algún líder, con alguien, imagínense cuánto más en la pandemia, o sea, cuánto más algunos están muy alejados, muy alejados. Pero se me venía a mí cuando hablaban esto, Gálatas 6, dice, hermanos, si alguno de ustedes ha pecado, ustedes que son espirituales, porque en esto de hablar uno de otro, a veces creemos que nosotros tenemos la razón, o nosotros tenemos la verdad, y los demás están equivocados. Entonces, en esto he escuchado mucho sobre cómo se enseña a hacer iglesia y que la otra iglesia está mal lo que hace, ¿no? Y dice, hermanos, si alguno ha pecado, ustedes que son espirituales, y esta es la clave, si sos espiritual, deben ayudarlo a volver por el buen camino con actitud humilde. Y en otra versión dice, restaurarle. La condición de una persona espiritual es que restaura, no destruye. Entonces, si en este tiempo de pandemia no vamos a ser espiritual por compartir ahí públicamente alguna prédica de algo que me parezca relevante, que va en contra para pelearme con otra iglesia que no lleva la misma visión, no aporta. Dice la palabra en Gálatas 6, ustedes que son espirituales, restauren. Entonces, en otro pasaje dice, se me venía a mí a la mente esto, que cada uno ministre según el don que tiene, que Dios le dio. Entonces, en este tiempo de pandemia que podamos seguir ministrando de todas maneras conforme a lo que Dios nos dio, tapando la problemática que hay. ¿Hay algún problema en alguna situación? Si Dios nos habla, nosotros tapemos, busquemos la forma, como decía el pastor, reinventemos, pero lo que nos hace ser espiritual es que restauramos. Así es, Juan, así es, como tú decías. Bueno, hemos estado ahí bien todos metidos, mucha gente comentando, mucha gente participando, y desde ya les damos gracias a todos por haber estado, por haber sido parte de este programa. Gracias por acompañarnos también. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan participar, comentarnos, compartir. Hay mucha gente que compartió, les agradecemos por eso también, y gente que nos va dejando sus mensajes, y para nosotros es muy, muy importante. ¿Quieren los audios de Damián, Seba? Piden los audios de Damián, dicen, queremos los audios de Damián. La gente está ahí como muy, muy metida y dice, necesitamos más audios, se está quedando corto, dice. No, la verdad que muchas gracias, queremos tratar de compartir, abrir la palabra. El lunes que viene vamos a estar hablando sobre los mitos
dentro de la iglesia, como cada lunes, teniendo una actividad diferente. Les animamos a ser parte, a compartir con nosotros y bueno, a que puedan seguir comentando y compartiendo en cada una de las charlas porque nos enriquecen. Para nosotros es muy valioso su participación. Y Juan iba a decir la frase final de este programa, que es... 4 perspectivas, una misma visión. Dios lo bendiga.